Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Qué gozo, qué alegría, qué bendición de parte de Dios poder estar interconectados en esta hora de la mañana. Sí, Señor, a través de la maravillosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Bienvenidos a nuestra escuela de discipulado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, correspondiente al día de hoy, lunes, inicio de semana, comienzo de semana 17 de agosto del año 2020. Le damos la más calurosa bienvenida. Si usted se está conectando con nosotros en esta hora, estamos en vivo y directo desde Venezuela para todas las naciones de la tierra. Conéctese con nosotros y si no puede estar en la transmisión en vivo, puede accesar a todo este material a través de Facebook Live en nuestro muro, Helio Franco, o puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y allí al final de la transmisión usted encontrará el link a través del cual puede accesar a todo el material de nuestra escuela de discipulado. La escuela de discipulado tiene como objetivo, tiene como finalidad formar discípulos en todas las naciones de la tierra. Así que escríbanos si usted se encuentra en Venezuela, si usted se encuentra en otras naciones de la tierra. Escríbanos, envíenos su mensaje y gustosamente estaremos bendiciéndole en el nombre de Jesús de Nazaret. Bien, vamos entonces a dar inicio, apertura a la clase correspondiente al día de hoy, lunes 17 de agosto, en esta hora de la mañana. Y vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, encomendando este tiempo en las manos de nuestro amado, bendito y eterno Salvador, y en las manos de nuestro amado Espíritu Santo, nuestro Paracletos, nuestro Consolador por excelencia, ya que Él es nuestro Maestro, nuestro verdadero Maestro, nuestro verdadero instructor, nuestro verdadero formador, es el Espíritu Santo de Dios. Queremos darte las gracias, oh Padre, en esta oportunidad, por darnos el privilegio, por darnos la gran oportunidad de poder estar, Señor, delante de tu presencia, Padre, alabándote, adorándote, exaltándote y glorificando tu maravilloso nombre. Hoy, Señor, colocamos nuestras vidas delante de ti. Encomendamos este maravilloso tiempo de formación, de enseñanza, de entrenamiento espiritual en tus manos. Ayúdanos, oh Dios, de tal manera y de tal forma que todo lo que hagamos en esta mañana sea para la gloria y la honra de tu nombre. Tu palabra dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, haced discípulos a todas las naciones. Señor, y estamos dando fiel cumplimiento a esa palabra. Estamos formando, entrenando verdaderos discípulos en todas las naciones y en todos los lugares hasta donde llega esta señal, hasta donde llega esta transmisión, hasta donde llega este mensaje. Cubre con tu sangre preciosa las redes, la interconexión con la internet a nivel mundial. Señor, declaramos los aires, el ambiente, la atmósfera limpios total y completamente de todo espíritu antagónico, de toda oposición, de toda adversidad y de todo lo que el enemigo quiera levantar, Padre, para tratar de impedir que tu propósito se cumpla en esta tierra. Declaramos, Señor, corazones receptivos, declaramos vidas, Padre, alineadas a la palabra. Declaramos que en el día de hoy, Señor, toda enfermedad, toda pandemia, todo espíritu de muerte que ha venido a las naciones está vencido, quebrantado, cancelado, y que tu pueblo, conforme al Salmo 91, está cubierto por el poder de tu sangre bendita y maravillosa. Ninguna plaga tocará nuestra morada
y en esa palabra, Señor, nos afianzamos, en esa palabra nos paramos firmes, la creemos, la confesamos y la declaramos una realidad para nuestras vidas en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bienvenidos entonces a nuestra escuela de discipulado de reino. Recuerde que si usted desea accesar a todo el material que hemos estado compartiendo en semanas anteriores, puede simplemente suscribirse a nuestro canal de YouTube totalmente gratis y allí encontrará todo el material de la escuela de discipulado. Hoy nos corresponde avanzar en nuestra escuela y vamos a comenzar una serie de temas que hemos titulado Verdades vitales en la vida de un discípulo. Verdades vitales en la vida de un discípulo. ¿Qué es una verdad vital? Una verdad vital es un principio de vida, es un principio espiritual, es un principio de fe. Son verdades eternas, verdades contenidas en la palabra de Dios. Son verdades no negociables. Es el fundamento, es el piso, es la base donde debe estar establecida y donde debe estar colocada la fe de un verdadero discípulo. Jesús, en una oportunidad en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 7, enseñó algo que yo lo considero lo más importante en la vida de un verdadero discípulo. En Mateo, en el capítulo número 7, puede moverse conmigo a Mateo capítulo 7 en la Reina Valera 60, versículo 24, después de un largo sermón conocido popularmente como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, que da su inicio en Mateo capítulo número 5, abarca el capítulo 5 de Mateo, abarca el capítulo número 6 y abarca el capítulo número 7. A manera de epílogo, a manera de conclusión, ya el Señor cerrando literalmente este largo discurso donde están contenidas muchas verdades vitales, Jesús dijo lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras, Mateo capítulo 7, versículo 24, si está llevando nota del estudio, Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo número 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuál es el resultado de monitorear, de revisar, de constantemente evaluar sobre qué está fundada nuestra fe? ¿Cuáles son las verdades vitales que nos gobiernan? ¿Cuál es nuestro código espiritual de ética? ¿Cuál es nuestro código espiritual de conducta y de estilo de vida? Sencillamente Jesús enseñó que si no tenemos el fundamento correcto, si no tenemos las bases correctas, si no caminamos bajo las verdades correctas, si hacemos una mezcla de cosas, si no tenemos una base sólida en la roca que es la palabra de Dios, pues tarde o temprano sufriremos pérdida. Mateo capítulo número 7 y versículo número 27 dice: y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Edificar sobre bases de arena, edificar sobre medias verdades, edificar sobre verdades interpretadas, verdades acomodadas, verdades un tanto débiles, va a traer al final de la vida de un discípulo ruina en todo lo que haga, en el ministerio que emprenda, en sus relaciones familiares, en sus relaciones económicas, en sus relaciones ministeriales. Si no tienes una base sólida, un fundamento sólido, si no cuentas con verdades vitales y haces de esas verdades vitales tu código de honor,
tu código de vida, si no haces de esas verdades fundamentales, de esas verdades vitales, los fundamentos que rigen y gobiernan tu vida como discípulo, tarde o temprano vas a experimentar la ruina. ¿Cómo se sabe, cómo se conoce, cómo se evidencia, cómo se hace visible que un discípulo verdaderamente está cimentado en la roca de la palabra, en la roca de la verdad? La oración de Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 17, fue la siguiente: santifícalos en tu verdad, la palabra es la verdad. Como discípulo, usted tiene que aprender, conocer, usted tiene que estar sumamente familiarizado, vinculado, interrelacionado con lo que Dios dice en su palabra. La Biblia no es un libro místico, la Biblia no es un libro esotérico, la Biblia no es un talismán de buena suerte. La Biblia no se hizo para que esté simplemente colocada en una biblioteca, en un pedestal, para que esté colocada en un atril abierta en el Salmo 91. La Biblia es un manual de fe, es un manual de conducta, es un manual de vida, y usted como discípulo, si quiere avanzar en el reino de Dios, si quiere crecer en el ministerio, si quiere tener sabiduría de Dios para enfrentar todo tipo de situación, en Mateo capítulo 7 se mencionan 3 situaciones de crisis. Número 1, lluvia, ríos y vientos. Lluvia, ríos y vientos significan las situaciones propias de la vida humana, las crisis, las presiones, las confrontaciones, las luchas, las debilidades, las tentaciones y todo lo que tiene que ver con la vida de un hombre y de una mujer de reino en esta tierra. Las lluvias, los ríos y los vientos son la vida. Tarde o temprano, los ríos, la lluvia y los vientos tocarán la puerta de nuestra casa. Tarde o temprano, la lluvia, los ríos y los vientos tocarán nuestra vida, tocarán nuestro ministerio, tocarán nuestras finanzas, tocarán nuestra vida matrimonial, familiar, tocarán nuestra salud. La pregunta es, cuando la lluvia, cuando los ríos y los vientos soplan con ímpetu, vienen con fuerza, la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar si no tenemos los fundamentos correctos? El enemigo en este tiempo se está dedicando en quebrantar y en tocar los fundamentos de la fe de los hijos de Dios y de los discípulos del Señor. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 11, en el versículo número 3, en la Reina Valera 60, leemos lo siguiente: libro de los Salmos, capítulo 11, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En otras palabras, si los fundamentos de nuestra fe, si las verdades vitales de la palabra de Dios no son parte de mi estilo de vida, no se convierten en parte de mi modus vivendi, si lo que la palabra del Señor dice, si lo que Dios establece en su palabra no es una norma, no es una regla, no es algo que me da dirección, no es algo en lo que yo camino de manera horizontal, no es algo que me acompaña durante toda mi vida y todo mi peregrinaje en esta tierra, dice el salmista David en el capítulo 11, versículo 3 de los Salmos, ¿qué ha de hacer el justo? Por lo tanto, si usted es un verdadero discípulo, si usted es una verdadera discípula, hay algo que usted debe tener muy claro y que debe tener muy en cuenta en su vida. ¿Sobre qué está basada su fe? ¿Sobre qué está basado su relación con Dios? ¿Sobre qué está basada su relación con el Creador? ¿Qué es lo que gobierna su vida? ¿Qué es lo que determina lo correcto o lo incorrecto a la hora de tomar una decisión? ¿Sobre qué usted basa esas decisiones? ¿Cuál es su código de moral? ¿Cuál es su código de ética? ¿Cuál es su código de conducta? No se trata de lo que yo pienso, no se trata de lo que yo siento, no se trata de lo que a mí me parece, no se trata de lo que hacen los demás, no se trata de lo que hace la multitud, no se trata de lo que hacen otros o lo que dicen las redes sociales, lo que dice la internet, lo que dicen los libros de psicología. Muchos creyentes, lamentablemente, se están dejando arrastrar por los cantos de sirena y se están dejando arrastrar por lo que las multitudes dicen y enseñan.
Si la Internet dice que el matrimonio puede ser igualitario entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, ya se están levantando voces dentro de la iglesia que debemos aceptar y debemos ser permisivos con esa clase de conductas. Cuando usted va a la palabra de Dios, si usted es un discípulo verdadero y es una persona celoso de la palabra de Dios y la comprende y la entiende, usted inmediatamente va a la palabra, y en Hebreos 13:4 la palabra del Señor dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que un discípulo verdadero no anda confundido, no anda perplejo, no anda de un lado para otro, de la izquierda a la derecha, como le dijo el Señor a Josué en el capítulo número 1, en el versículo número 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda. Una vida centrada, una vida equilibrada, una vida de horizontalidad en el nombre de Jesús, caminando de una manera horizontal, frontal. Y si muchas personas no están de acuerdo, si muchas personas no comparten contigo esa opinión, es una pena por ellos. Queremos saludar en esta hora de la mañana a nuestra hermana Leida González, allá en la República de Chile. Saludamos a nuestra hermana Karina Palmar, que se encuentra allá en el estado Zulia, Maracaibo, la región occidental del país. Muy bien, algunas verdades vitales que un discípulo debe tener en cuenta, algunas verdades que deben gobernar, algunas verdades que deben influenciar, direccionar la vida que en esta tierra ejercemos como mayordomos y como hijos de Dios. En primer lugar, un verdadero discípulo sabe quién es en Cristo. Esto es lo que se conoce como identidad espiritual. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, está un versículo, un texto de la Biblia, que en lo personal me parece que es un texto extraordinario que nos trae y nos da un gran sentido de identidad espiritual. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis bendiciones? ¿Cuáles son las atribuciones? ¿Cuáles son las bendiciones que me corresponden como discípulo del Señor? Primera de Pedro, capítulo número 2 y versículo número 9, leemos lo siguiente: mas vosotros sois. El verbo ser o estar, que aparece en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, note por favor que está en presente continuo. Esto significa que es una acción diaria, es una acción actual, es una acción para el presente. No tiene que ver ni con el pasado, ni tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el hoy, con el presente, con el ahora. Mas vosotros sois, número 1, linaje escogido; 2, real sacerdocio; 3, nación santa; 4, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito Dios nos ha convertido en linaje escogido? ¿Para qué o por qué el Señor nos ha escogido como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo primero que un verdadero discípulo necesita entender y comprender, no importa los años que tenga en el Evangelio, no importa el tiempo que tenga en el ministerio, no importa las experiencias espirituales o sobrenaturales que haya tenido con el Espíritu Santo de Dios, no importa la denominación a la cual pertenezca, o no importa los usos y costumbres a los que esté ceñido o sometido. Lo primero que usted debe definir en su vida es su identidad espiritual. Todos tenemos una identidad natural, una identidad física, un domicilio geográfico, una identidad que nos liga y que de alguna manera nos compromete, nos hace responsables ante la nación, el país,
la ciudad donde vivimos o donde hacemos vida. Si usted nació en Chile, su identidad y su nacionalidad es chilena. Si usted nació en el Perú, entonces usted es peruano. Si usted nació en el Uruguay, usted es uruguayo. Si usted nació en la República de Colombia, es colombiano. Si nació en Argentina, es argentino. Si nació en Brasil, es brasileiro. Si nació en Venezuela, es venezolano. Pero si usted nació en el reino de Dios, si usted nació de nuevo, si usted nació por el poder del Espíritu, si usted nació por el poder de la palabra, si usted nació a través del poder de la sangre de Jesucristo, la Biblia dice que ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Cierto, vivimos en la tierra, tenemos una nacionalidad humana, física, natural, jurídica, legal, que nos identifica con el país de origen, pero debemos entender que aunque somos ciudadanos de una nación en la tierra, ahora pertenecemos a una nueva ciudadanía. Ahora pertenecemos a una nueva identidad. Ahora tenemos nuevo pasaporte. Ahora tenemos una identidad espiritual que nos conecta con la eternidad, que nos conecta con el reino de los cielos y que nos conecta con nuestro Padre Celestial. Si usted como discípulo tiene problemas para asimilar, para digerir una verdad tan sencilla, una verdad tan simple como esta, usted va a vivir toda la vida como un ciudadano común y corriente. Usted va a olvidar que su verdadera ciudadanía es el cielo. Usted va a olvidar que su ADN y que su genética es espiritual. Usted se comportará como una persona carnal, como una persona común, como una persona ordinaria. Usted en ningún momento va a reflejar la nueva vida en Cristo y va a reflejar su identidad espiritual porque vive demasiado apegado, vive demasiado adaptado, vive demasiado acomodado a su identidad natural y a su identidad física. Pablo el apóstol nos dice que somos ciudadanos del reino de los cielos y que nuestra ciudadanía está en los cielos, en la carta de Pablo a los Filipenses. Dice el apóstol Pablo una verdad que me parece tremenda, que me parece extraordinaria, y yo creo que es bueno de vez en cuando revisar y replantearnos todas estas cosas en el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa entender nuestra identidad espiritual? Significa que vamos a caminar en la tierra bajo principios de reino. Significa que estamos total y completamente identificados con Cristo. Significa que nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de entender la vida, nuestra forma de manejar las finanzas, nuestra forma de administrar el tiempo, la manera de gobernar nuestros hogares, la forma como nos conducimos en la tierra no puede ser la misma con la cual se conducen el resto de las personas que no conocen a Cristo como Señor y como Salvador. En la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo número 8, en el versículo número 17, vamos a mirar por favor un texto poderoso de Romanos 8, 17, dice la palabra de la siguiente manera: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Los verdaderos discípulos que entienden lo que es identidad espiritual saben que tienen un Padre celestial, saben que tienen paternidad espiritual, saben quién es Dios para ellos, lo colocan en el primer lugar de sus vidas, saben honrar al Dios que los llamó, saben colocar en el lugar correcto al Dios que los escogió, los redimió, los rescató, los perdonó y los ungió con el Espíritu Santo y los ha enviado a predicar el Evangelio. Pablo dice: somos hijos, y no solamente somos hijos, somos herederos de Dios, pero no solamente somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Piense un momento, por favor, en lograr entender y asimilar estas verdades. Muchos discípulos viven con una mentalidad
de pobreza, de fracaso, de ruina, de enfermedad. Muchos discípulos viven con una mentalidad de distanciamiento, con una falsa identidad que el enemigo ha colocado en sus vidas. Viven con una identidad totalmente equivocada. Viven bajo un diseño que no es el diseño divino. Viven fuera del diseño creado por Dios. Viven fuera del diseño establecido en la palabra, en vez de caminar bajo el diseño que el Señor estableció, un diseño de sobreabundancia, un diseño de poder, un diseño de autoridad, un diseño de dominio, de gobierno, de señorío, un diseño donde la mentalidad de esclavo, la mentalidad de mendicidad, la mentalidad de comer de las migajas que caen de la mesa no es el diseño que Dios ha establecido para nosotros, porque somos hijos del Dios eterno, somos hijos del Dios altísimo. Pablo dice, somos hijos, herederos y coherederos. Así que entender nuestra identidad espiritual nos va a ayudar a vivir en victoria, nos va a permitir ver la vida de una manera diferente. Vivir bajo una correcta identidad espiritual nos va a permitir aprovechar el tiempo, servir a Dios, honrar a Dios, obedecer su palabra, porque un hijo que sabe identificar quién es su padre, un hijo que sabe identificar a quién le pertenece, un hijo que sabe identificar cuál es su vínculo, cuál es su genética, cuál es su ADN, con quién está íntimamente relacionado, jamás hará nada y jamás tomará acciones, jamás tomará decisiones que estén en contra de la voluntad de aquel que ha aceptado y que ha recibido como padre, como cobertura y como paternidad espiritual. Así que lo primero que un discípulo necesita reconocer, entender, comprender como una verdad vital en su vida es descubrir su identidad espiritual. Si usted que me está viendo a través de este video en este momento tiene problemas con su verdadera identidad, un día amanece creyendo que es un hijo de Dios, pero luego por circunstancias, adversidades, pruebas, luchas, conflictos, enfermedades, luto, pérdida de algún negocio, pérdida de finanzas, porque las cosas no salen como usted espera o las planificó. Usted siente que ya no es un hijo de Dios. Usted siente que Dios se apartó totalmente de su vida. Usted siente que Dios lo execró de su presencia. Usted necesita definir desde este momento y comenzar a orar para que el Espíritu Santo le dé revelación, entendimiento y comprensión acerca de lo que significa ser un hijo de Dios y tener identidad espiritual. Finalmente, Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo número 1, en el versículo número 3, hay un capítulo extraordinario que nos habla acerca de lo que es la identidad espiritual. Y en Efesios, en el capítulo número 1, en el versículo número 3, el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos o para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y continúa el apóstol Pablo compartiendo verdades reveladoras sobre lo que significa identidad espiritual. Cuando tú entiendes lo que es identidad espiritual como discípulo o como discípula, comprenderás que todo lo que Dios tiene es tuyo. Todo lo que Dios posee te pertenece. Tienes acceso y derecho legal a las bendiciones, a las promesas, a la sanidad, a la restauración, a la prosperidad. Tienes derecho legal a la unción, a los dones, al ministerio, al llamado de Dios. Tienes acceso legal a la presencia de Dios. Tienes todo tipo de autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios, sobre la enfermedad. Eres más que vencedor. Hay una forma muy simple y muy sencilla de entender lo que es identidad espiritual y lo voy a compartir contigo. Cada vez que leas el Nuevo Testamento, cada vez que leas las cartas de Pablo, cada vez que leas las epístolas universales, estas son las palabras que debes detallar, estas son las palabras donde debes colocar tu lupa espiritual.
Cuando en los textos de la Biblia aparezcan expresiones tales como en quién, por quién, a través de, en Cristo, esas palabras te hablan de identidad espiritual. Por eso el apóstol Pablo nos habla de en Cristo, en quien tenemos redención, en amor, habiéndonos predestinado, todo lo puedo en Cristo, quien nos separará del amor de Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Le voy a pedir que haga un estudio bíblico y le haga seguimiento a este tipo de textos con este tipo de expresiones que nos vinculan directamente con Cristo, y usted descubrirá, si no lo ha hecho hasta este momento, que la vida del reino, la vida del Espíritu, la vida en Dios, la vida abundante que el Señor ofrece y promete, no es una realidad para el reino de los cielos, ni para la vida eterna, ni para la vida futura. Es algo ahora, es algo hoy, es algo en este momento que usted puede hacer tangible, puede hacer efectivo como un cheque al portador. Descubra su verdadera identidad. Comience por allí y notará cómo su vida, su hogar, su familia y su ministerio van a entrar en una nueva dimensión. La segunda verdad vital que quiero compartir con usted en esta mañana es la siguiente. Un verdadero discípulo entiende lo que es autoridad espiritual. Primero, debemos saber lo que es identidad espiritual y luego debemos entender lo que es autoridad espiritual. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 10, muévase por favor allí conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo número 10 y versículo número 19, leemos un texto poderoso de la palabra del Señor Jesucristo. Jesús está enviando a sus discípulos a predicar, a evangelizar, a ganar a otros discípulos, a reproducir y a compartir por gracia lo que por gracia habían recibido. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo número 10, versículo 19, Jesús le dice a los discípulos: he aquí os doy potestad, poder, autoridad, exousia del griego, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lo segundo que usted debe comprender como discípulo, lo segundo que usted debe comprender como discípula, es la autoridad delegada que Dios ha puesto sobre su vida. Estamos enfrentando en este momento una gran lucha de dimensiones sobrenaturales y espirituales. Pero muchos creyentes lamentablemente están amilanados, están acobardados, están llenos de miedo, están enclaustrados, encerrados, viven llenos de temores, siempre esperando o siempre pensando en lo peor. Muchos creyentes en todo el mundo entero se han convertido en personas negativas, pesimistas, viven enfermos de los nervios, viven enfermos de problemas de estrés, viven enfermos de problemas de bipolaridad, problemas de depresión, necesitan tomar somníferos, sedantes y calmantes para poder dormir. Viven llenos de angustia, desesperación, confusión, duda, incredulidad, incertidumbre. Y uno se pregunta, ¿cómo un pueblo victorioso, cómo una iglesia poderosa, cómo una iglesia que tiene como cabeza a Jesús, que se levantó de entre los muertos, resucitó de entre los muertos, le arrebató al diablo las llaves de la muerte y del Hades, según Apocalipsis capítulo número 1? ¿Cómo puede una iglesia, siendo investida, siendo revestida de poder, de autoridad, dominio, gobierno y señorío, vivir encuevada, vivir como Elías ante las amenazas de Jezabel? ¿Qué tipo de iglesia hoy en día se está manifestando al mundo? ¿Por qué los creyentes dejan tanto que desear? ¿Por qué no podemos impactar al mundo? ¿Por qué no podemos ejercer un nivel de influencia? ¿Dónde está
la revelación de lo que significa la autoridad de Dios en los creyentes. Jesús sabía perfectamente la clase de mundo y la clase de situación espiritual que los apóstoles iban a enfrentar. Él sabía que la dimensión de la lucha, la dimensión de la guerra era una dimensión sobrenatural y espiritual. Por eso les dijo, yo les doy a ustedes un nivel de autoridad superior, un nivel de autoridad mayor, un nivel de autoridad de proporciones extraordinarias, sobrenaturales, que aventajarán de manera muy notable el poder y la autoridad del enemigo. Lucas 10:19. El Señor le dijo a los discípulos, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Note en este versículo, por favor, que hay una balanza. Jesús reconoce que el enemigo tiene cierta fuerza. Jesús reconoce que el enemigo tiene cierto poder. Jesús reconoce que el enemigo tiene cierto nivel de influencia, que el enemigo no es un enemigo común y corriente. Por eso él dice, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza. Pero hay algo que debo revelarle y que debo aclararle, y yo espero que usted lo reciba en su corazón. Aunque el enemigo tiene cierta fuerza, aunque el enemigo tiene cierto poder, aunque el enemigo tiene cierta influencia, esa fuerza, esa influencia, ese poder está restringido, está subeditado, está gobernado por un poder, por una fuerza totalmente superior, una fuerza totalmente avasallante, una fuerza que lo supera con creces, que es el poder y la autoridad del Espíritu Santo. ¿Realmente vive la iglesia bajo el concepto de lo que es autoridad espiritual? Lamentablemente, quien no entiende lo que es identidad espiritual, nunca va a entender lo que es autoridad espiritual, porque ambas están ligadas de manera estrecha, de manera íntima y de manera muy profunda. Cuando usted entiende lo que es su identidad espiritual, quién es usted en Cristo, lo que usted puede hacer, lo que usted tiene la capacidad de llevar a cabo, lo que usted tiene la capacidad de ejecutar para Dios en el nombre de Jesús, de creer que todo lo que Dios ha establecido es verdad y que eso se va a cumplir en usted. Romanos 8:17. 1, porque somos hijos, 2, porque somos herederos y 3, porque somos coherederos con Cristo. Entonces, si usted entiende de manera clara quién es en Cristo, primera de Pedro 2:9, Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, usted no tendrá ningún problema en ejercer autoridad espiritual porque usted sabe quién es. Usted sabe cuáles son los derechos que lo asisten. Usted sabe legalmente y jurídicamente cuál es su herencia. Usted sabe qué es lo que le pertenece. Usted sabe perfectamente cuáles son las ventajas, las virtudes y las bendiciones que el Señor ha colocado sobre usted. Así que lo segundo que un verdadero discípulo tiene que definir en la vida y debe entender es la autoridad espiritual que ha recibido de parte del Señor. Un gran saludo para nuestra hermana Teresa Sosa. Saludos a nuestro hermano José Villavicencio, full sintonía. Saludos a todas las personas que se están conectando con esta escuela de discipulado de reino. Si usted se acaba de conectar, estamos hablando acerca del tema verdades vitales en la vida de un discípulo de reino. Y hoy vamos a tocar solamente 2 aspectos. Esta enseñanza o esta serie va a continuar el día miércoles y el día viernes. Usted no puede perderse ninguna de estas preciosas clases porque hay un espíritu de revelación, de entendimiento y comprensión de la palabra maravilloso. Muy bien, entonces lo segundo que debemos entender, la segunda verdad que debemos comprender es la autoridad espiritual que hemos recibido. Jesús en Mateo capítulo número 28, versículo número 18, después que resucitó de entre los muertos y antes de subir al cielo en la ascensión, Jesús dijo algo que para mí es vital, es tremendo, es poderoso y yo simplemente lo quiero recordar. En Mateo capítulo 28, versículo número 18, Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad
autoridad me ha sido entregada. No existe nadie que tenga mayor autoridad. No existe ningún poder creado que tenga más autoridad. No existe ningún querubín, no existe ningún serafín, no existe ningún ángel, no existe ningún ser viviente. No existe ningún demonio, no existe ningún espíritu, no existe ningún hombre, gobernante, dictador mundial, no existe ningún multimillonario, no existe nada creado en lo natural o en lo espiritual, visible o invisible, que tenga más autoridad que yo. Jesús está dejando muy claro que la única autoridad que está por encima de la de él es la autoridad de Dios, que es la máxima autoridad en todos los ámbitos y en todos los terrenos y territorios. Pero él le está diciendo a los discípulos: necesito que capturen, necesito que reciban, necesito que internalicen esta verdad en sus corazones y en sus espíritus. A mí me ha sido entregada toda la autoridad, y esa misma autoridad, ese mismo poder, esa misma función de autoridad, yo se las entrego a ustedes para que ustedes la ejerzan, para que ustedes la ejecuten, para que ustedes la apliquen legalmente en el nombre de Jesús de Nazaret. En Mateo, en el capítulo número 18, en el versículo número 18, Jesús le dijo a los discípulos: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra versión dice: todo lo que ustedes desaten en la tierra ya fue desatado en el cielo, y todo lo que aten en la tierra ya fue atado en los cielos. Y me gusta otra versión que dice: lo que ustedes permitan en la tierra, yo lo voy a permitir en el cielo, y lo que ustedes no permitan en la tierra, yo no lo voy a permitir en el cielo. Vamos a ver si logramos entender Mateo 18:18 definitivamente. Quien permite los ataques del enemigo, quien permite las victorias del infierno, quien permite que el enemigo tome cierta ventaja sobre nuestras vidas, no es Dios, no es Satanás, somos nosotros mismos. Es decir, si usted hoy se levanta en autoridad, si usted hoy comienza a ejercer la misma autoridad que Cristo ejerció cuando estaba en esta tierra, si usted hoy comienza a ejercitar la misma autoridad delegada que el Padre colocó en el Hijo y que el Hijo ha colocado en usted, tenga en cuenta, por favor, y es importante que lo sepa, que la autoridad que Jesús recuperó con la muerte en la cruz, la resurrección de los muertos, tomando las llaves del Hades y de la muerte, esa autoridad no quedó flotando en el aire, ni Jesús se la llevó al cielo. Esa autoridad fue delegada, esa autoridad fue impartida, esa autoridad fue colocada en los discípulos fieles, en los discípulos obedientes y en los discípulos que anhelan hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Por lo tanto, Satanás va a tomar ventaja cuando usted ignora y no entiende lo que es autoridad espiritual. El enemigo de alguna manera va a sacar provecho, el enemigo de alguna manera va a tratar de obtener puntos de ventaja cuando ignoramos, cuando desconocemos y cuando no entendemos y no comprendemos lo que significa la autoridad espiritual. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 2, dijo algo que me parece tremendamente poderoso y que vale la pena mencionar en este momento. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 2, el apóstol Pablo dijo, segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna, no obtenga, no saque provecho, no obtenga puntos a favor, puntos de ventaja contra nosotros, no ignoramos. La verdad crucial, vertebral del texto está en la expresión ignoramos, no desconocemos sus maquinaciones. Ignorar que Dios nos ha entregado autoridad, ignorar que en el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios, ignorar que Dios nos ha entregado autoridad contra el coronavirus, contra el COVID-19, ignorar o desconocer
que podemos colocar nuestras manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra y con la autoridad delegada, los enfermos van a ser sanos. Es ignorar gran parte de nuestra herencia, es desconocer nuestra verdadera identidad, y a la larga eso lo único que le dará al maligno será ventaja y será provecho. Desde que Jesús vino a la tierra, lo primero que Jesús hizo fue comenzar a ejercer autoridad. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el doctor Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles, relata una experiencia del ministerio de Jesús que fue muy sobresaliente desde su manifestación pública en Mateo capítulo número 3, cuando se bautizó en las aguas del río Jordán por medio de Juan el Bautista. Desde allí en adelante hasta finalizar su ministerio, Lucas resalta un detalle importante en el ministerio de Jesús. Hechos de los Apóstoles capítulo 10 y versículo 38. Cómo Dios vertió del Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué es autoridad espiritual? Autoridad espiritual es el respaldo de Dios sobre tu vida, es el favor de Dios sobre ti. Es la mano de Dios operando en ti. Es la capacidad sobrenatural de deshacer las obras del diablo, destruir las obras del diablo, quebrantar las obras del diablo e implantar el reino de Dios en esta tierra. La Biblia dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. ¿Para qué? Dice la Biblia, para hacer bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Este versículo me enseña que toda enfermedad es una opresión diabólica. Esto me enseña que el COVID-19, el coronavirus, tiene como agente transmisor un espíritu inmundo. Esto me muestra a la luz de las Sagradas Escrituras que no hay medicamentos que puedan detener una pandemia a menos que la iglesia se levante en autoridad, se levante en dominio, se levante en poder. Usted no puede vivir atemorizado por el miedo al contagio. Usted no puede vivir atemorizado por miedo a ser de alguna manera afectado. Usted no puede ante el primer síntoma inmediatamente diagnosticar que ya usted está enfermo y que usted es víctima del COVID-19. Esta mentira que el diablo ha colocado en la mente y en la vida de los creyentes nos ha convertido en una cantidad de personas neuróticas, esquizofrénicas, que andamos con una especie de manía persecutoria, tratando por todos los medios de mantener la profilaxia, de mantener todas las normas y protocolos de seguridad. Entiéndame y compréndame lo que trato de decirle, porque quiero ser balanceado, no quiero ser extremista en lo que estoy enseñando. Debemos cuidarnos, debemos tomar medidas, debemos ser precavidos, debemos ser prudentes. La Biblia lo dice en el libro de los Salmos: el avisado ve el mal y se aparta. Pero entre ser prudentes, entre guardar normas sanitarias, ejercer normas de profilaxia y vivir con una manía, vivir con una neurosis, vivir con una psicosis de que me voy a contagiar, de que no puedo hablar con nadie, no puedo visitar a nadie, no puedo congregarme, no puedo evangelizar, no puedo hablar por teléfono, no puedo visitar a mi mamá, no puedo compartir con mis hermanos. Vivir de esa manera ya es algo extremo, ya es algo peligroso, es algo neurótico, es algo nocivo y algo que está fuera de la razón y fuera de lo normal. La sangre de Cristo está sobre usted. La sangre del Cordero de Dios circula por sus venas. Usted está guardado, usted está cubierto. La Biblia dice: ninguna plaga tocará nuestra morada. No se exponga. No actúe como una persona súper espiritual, pero tampoco viva atrincherado, tampoco viva encerrado, tampoco viva encarcelado, víctima del miedo, porque de una manera o de otra siempre habrán pandemias, siempre tendremos que enfrentar situaciones difíciles, pero el apóstol, el doctor Lucas dice en Hechos de los Apóstoles que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder,
y anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque detrás de una enfermedad hay un espíritu opresor. Detrás de esta pandemia global hay espíritus opresores, principados demoníacos, principados satánicos que han venido a traer muerte, destrucción, desolación, a robar la fe, la esperanza, el deseo de vivir de la humanidad. No se convierta usted en un portavoz y en un portador de lo negativo. No se convierta usted en un portador de la incredulidad. No se convierta usted como discípulo o como discípula en un portador o en una portadora de la desesperanza. Al contrario, entienda y comprenda, si delante de usted hay una persona enferma, eche fuera ese espíritu inmundo, reprenda esa malicia en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está dentro de usted que el que está en el mundo. Tiene usted que comprender y entender que Dios le ha entregado autoridad sobre muchas cosas. Dios le ha entregado autoridad sobre la pobreza. Dios le ha entregado autoridad sobre la deuda. Dios le ha entregado autoridad sobre los problemas matrimoniales. Dios te ha entregado autoridad sobre todo espíritu de brujería, hechicería, santería, palería. Dios te ha entregado autoridad en tu comunidad. Dios te ha entregado autoridad sobre tu familia. Dios te ha entregado autoridad sobre tus hijos. Dios te ha entregado autoridad en el área económica, en el área financiera. Dios te ha entregado autoridad sobre tu propia vida, sobre tu propia mente, sobre tu propio corazón, sobre tus emociones y sentimientos. Deja de ser una víctima de tus emociones, de tus depresiones. Deja de ser una víctima de los recuerdos tristes del ayer. Deja de ser una víctima de las injusticias y de los abusos de los demás. Recupera tu autoridad espiritual, recupera tu identidad, pero recupera también tu autoridad, porque Dios te ha entregado un gran nivel de autoridad. Ejerce esa autoridad, ejerce ese poder, ejerce ese señorío en el nombre de Jesús. Solo basta con que abras tu boca, solo basta con que abras tus labios, solo basta con que reclames lo que por derecho legal te pertenece en el nombre de Jesús. Las credenciales sobrenaturales de los discípulos que entienden lo que es autoridad se encuentran en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 16, donde leemos Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas evidencias, estos credenciales, este currículum sobrenatural seguirá, irá detrás de, irá en pos de los que crean. ¿Está usted manifestando estas señales de Dios? ¿Está usted manifestando estas evidencias de Dios? ¿Está usted manifestando estos credenciales del cielo? ¿Está usted manifestando de manera pública y visible estas evidencias que demuestran que usted no es un simple creyente que va a una iglesia, que usted no es un simple cristiano nominal de nombre religioso, que simplemente se esconde detrás de una Biblia y trata de calmar su conciencia religiosa asistiendo a una reunión? Dijo el Señor: estas señales seguirán, irán detrás de, irán en pos de, acompañarán a los que creen. 1. En mi nombre echarán fuera demonios. 2. Hablarán nuevas lenguas. 3. Tomarán en las manos serpientes. 4. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y 5. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es autoridad. Esta es la clase de vida a la que Dios ha llamado a los discípulos. Esta es la vida que debemos manifestar al mundo. La iglesia no es parte de un conflicto. La iglesia no es parte de un problema. La iglesia no es parte de una situación existencial del mundo. La iglesia es la solución. Pero los discípulos, lamentablemente, no han recibido la instrucción, no han recibido la formación, no han recibido el entrenamiento correcto. 2 verdades vitales con las cuales damos inicio a esta nueva lección. El día miércoles a las 10 de la mañana continuaremos con la segunda lección: verdades vitales en la vida de un discípulo del reino. Suscríbase a nuestro canal de YouTube.
accese a todo nuestro material. Gracias por habernos acompañado. Le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y será entonces hasta el día miércoles a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Que tenga un día lleno de grandes y maravillosas bendiciones. Y recuerde, identidad espiritual y entender lo que es autoridad espiritual. Vaya y haga lo que el Señor le ha ordenado hacer y viva en victoria y no acepte la derrota ni el fracaso como un estilo de vida para usted. Muchas bendiciones. Será hasta la próxima.